Los acosadores no tenían ni idea de que Jamal era campeón de artes marciales. ¿Qué harías si los que te atormentaban de repente se dieran cuenta de que eres mucho más fuerte de lo que nunca imaginaron? Jamal Carter siempre fue tranquilo, humilde y mantuvo la cabeza gacha ante los acosadores del instituto. Westwood era el blanco perfecto, solo un chico negro y delgado que nunca se defendía, un blanco fácil para sus crueles bromas. Todos los días se reían de él. Lo tiraban al suelo y lo humillaban creyendo que no podía hacer nada para defenderse. Pero ellos no sabían que Jamal tenía un secreto que los haría callar y temblar de miedo. Jamal Carter caminaba lentamente por los abarrotados pasillos del Instituto Westwood, sosteniendo su libro firmemente contra su pecho, como si fuera un escudo que lo protegía del mundo exterior. Siempre mantenía la cabeza gacha, evitando la mirada de aquellos que podrían causarle problemas. Como estudiante negro en una escuela predominantemente blanca, sabía que siempre se le notaba, pero no de una manera positiva. Cada día que iba a la escuela, se sentía como si entrara en un campo de batalla. No había hecho nada malo, pero eso no le importaba a Bradley Miller, uno de los estudiantes más poderosos del colegio. Jamal era el blanco perfecto. Bradley no era un matón cualquiera. Era hijo de una familia adinerada, un estudiante estrella que siempre creyó que tenía derecho a estar por encima de los demás, con su esponjoso cabello rubio y su sonrisa engreída. Bradley siempre tenía un grupo de amigos siguiéndole los pasos, listos para reír con cualquier broma que hiciera, y durante mucho tiempo, Jamal se había convertido en su objetivo favorito. «Hola, Jamal. ¿A dónde vas con esa cara de ocupado?», se burló Bradley con voz llena de sarcasmo. «Probablemente te escondas en la biblioteca como un empollón», gritó uno de sus amigos, provocando que la multitud que le rodeaba estallara en carcajadas. «¿Estás seguro de que sabes leer? Pensaba que solo erais buenos para correr». La afilada burla de Bradley fue un golpe racista. Jamal se detuvo un segundo, pero siguió caminando, tratando de no reaccionar. Se había acostumbrado a este tipo de insultos. Si respondía, solo les daría más motivos para seguir atormentándolo. Bradley no se detenía con las palabras. A veces empujaban a Jamal contra las taquillas, tiraban sus libros al suelo o incluso le robaban la comida delante de todos. Nadie intervenía. Algunos estudiantes le tenían miedo a Bradley. A otros simplemente no les importaba. Jamal sabía que si se defendía las cosas podrían empeorar, pero no podía huir para siempre, y sabía que un día todo cambiaría. Jamal no recordaba la última vez que fue a la escuela, sin sentir ansiedad cada mañana al atravesar las puertas de la escuela. Siempre estaba al límite, tratando de predecir qué nuevo tormento se le ocurriría a Bradley y a sus amigos. Pero no importaba cuán preparado mentalmente estuviera, la humillación siempre llegaba de formas que no podía anticipar. Bradley no era un matón típico. Era manipulador, hábil para torcer todo para que funcionara a su favor. Nunca atacaba directamente de inmediato, sino que creaba una atmósfera en la que Jamal era constantemente menospreciado, siempre visto como inferior, y todos a su alrededor aceptaban en silencio que no. No solo maltrataban a Jamal o le robaban la comida, querían que sintiera que su existencia en esta escuela era un error. Querían que se sintiera aislado, que creyera que nadie estaba de su lado, que estaba solo e impotente contra ellos. Jamal recordaba claramente un momento en la biblioteca, cuando estaba sentado tranquilamente leyendo, tratando de olvidar las burlas de las escaleras. De repente, Bradley y dos de sus amigos aparecieron paseando con sonrisas en sus caras. Uno de ellos le quitó el libro de las manos, sacó un rotulador rojo, y garabateó un insulto racial en la portada. «Déjame decorarlo por ti. No parece que debas estar sosteniendo un libro así. Es como un pez que intenta trepar a un árbol». Bradley se burló de sus amigos riéndose a carcajadas. Jamal apretó los puños, pero no dijo nada. Solo bajó la cabeza y cogió el libro. Había aprendido que resistirse solo les daba más razones para seguir atormentándolo. Pero el silencio no los detuvo. Solo les hizo pensar que Jamal nunca se defendería en la cafetería cuando estaba esperando en la fila para comprar el almuerzo. Uno de los lacayos de Bradley
Le arrebató la bandeja de las manos y la tiró al suelo derramando comida por todas partes. Toda la sala estalló en risas cuando Jamal se agachó para recogerla. Bradley se acercó y puso el pie sobre el pan, presionándolo y aplastándolo como si no fuera nada. Mira, te acabo de dar una lección de economía, aquí tus cosas no valen nada. Bradley se burló, Jamal no levantó la vista, no dijo una palabra, simplemente se levantó en silencio y salió de la cafetería dejando a Bradley y su pandilla se rieron detrás de él. Pero lo peor no fue su abuso, lo peor fue el silencio de todos los que lo rodeaban, los otros estudiantes. Algunos sintieron lástima, otros se sintieron incómodos, pero nadie se atrevió a hablar, incluso los profesores que se suponía que debían protegerlo. O bien lo ignoraron o fingieron no verlo. Algunos incluso parecían ponerse del lado de Bradley, como si ellos también creyeran que Jamal no debería darle tanta importancia, que solo eran bromas inofensivas. Jamal se había acostumbrado a ello. Sabía que si se defendía, las cosas solo empeorarían. Si lo denunciaba, Bradley lo negaría, la gente le creería y Jamal sería tachado de sensible, incapaz de soportar una broma o un alborotador. Así que permaneció en silencio. Lo soportó. Se dijo a sí mismo que, mientras no respondiera, con el tiempo pasaría. Pero en el fondo Jamal sabía que un día ya no podría ser capaz de permanecer en silencio. Nunca más un día ya no querría soportarlo más. Y cuando llegara ese día, nadie sería capaz de detenerlo. Jamal montó en su bicicleta por la tranquila calle, la puesta de sol, proyectando una larga sombra de él en la carretera. No tenía prisa por ir a casa, porque para él casa no era realmente el lugar donde se sentía más seguro, después de un largo día soportando las miradas despectivas y las duras palabras de Bradley. Necesitaba un lugar para respirar, un lugar donde nadie lo viera como inferior, un lugar donde no tenía que fingir que todo estaba bien. Pasó en bicicleta por calles bulliciosas, tiendas iluminadas y cafés abarrotados, y luego giró hacia un callejón estrecho donde un viejo letrero de madera se balanceaba suavemente con la brisa de la tarde. Academia de Artes Marciales Kobayashi para forasteros. Este dojo era solo un rincón olvidado de la ciudad, pero para Jamal era el único lugar donde podía ser realmente él mismo. Empujó la puerta y respiró hondo. El olor a sudor, a madera vieja y a la estera familiar le trajo una paz en el espacio tranquilo. Se oía el sonido de unas zapatillas de lona que raspaban el suelo mientras otros estudiantes practicaban concentrados en cada movimiento en el centro de la sala. El sensei Kobayashi, un hombre japonés de complexión robusta y mirada penetrante, estaba de pie observando sus manos entrelazadas a la espalda cuando vio entrar a Jamal. No dijo nada, solo asintió con un gesto pequeño pero respetuoso. Jamal se inclinó a su vez y caminó hacia la esquina de la sala, donde siempre calentaba antes de entrenar. Pero antes de que pudiera empezar, la profunda voz profunda del sensei Kobayashi resonó. ¿Pasa algo hoy? Jamal hizo una pausa por un momento y luego sacudió la cabeza fingiendo que no pasaba nada. Estaba demasiado acostumbrado a ocultar lo que sentía, pero el sensei Kobayashi no se dejaba engañar fácilmente. Se acercó a él con sus ojos experimentados que veían a través de todo lo que Jamal intentaba ocultar. Jamal, puedes ocultar tus sentimientos del mundo, pero no puedes ocultártelos a ti mismo. Jamal apretó los puños sintiendo que algo se agitaba en su pecho, que no podía expresar con palabras. No, no quería hablar. No quería admitir que cada día en la escuela era una batalla psicológica que siempre perdía. El sensei Kobayashi le puso una mano en el hombro. Su voz era lenta pero firme. La gente puede quitarte el honor, pero nadie puede quitarte la fuerza interior. Esas palabras hicieron temblar a Jamal. Las había oído muchas veces antes, pero hoy tenían un significado diferente porque sabía que todos los días Bradley y sus amigos intentaban quitarle la fuerza interior. No solo querían que se sintiera débil, querían que creyera que realmente no tenía ninguna fuerza. Jamal apretó los puños, pero esta vez no fue por ira, fue porque no quería dejarlos ganar. Jamal había practicado artes marciales desde que era joven, cuando su padre aún vivía. Las artes marciales no era solo una habilidad para la defensa personal, era parte de lo que él era,
un legado que su padre le había transmitido. Su padre solía decir que las artes marciales no eran para pelear, sino para controlarse a uno mismo, y Jamal siempre había creído en eso. Jamal nunca había usado las artes marciales para pelear, ni siquiera cuando Bradley y sus amigos lo acosaban, ni siquiera cuando lo humillaban frente a toda la escuela. No quería usar su fuerza para ser como ellos, pero hoy, por primera vez, empezó a preguntarse si su paciencia era realmente lo correcto al pisar el suelo de entrenamiento y empezar a realizar los primeros movimientos. Una patada rápida, un puñetazo sólido, una maniobra defensiva aguda. Sentía como si estuviera redescubriendo una parte de sí mismo que había perdido. Una parte fuerte, una parte que Yamal no sabía qué pasaría en los días venideros. Pero de una cosa estaba seguro. Las cosas no podían seguir así para siempre. Y cuando llegara el momento, estaría preparado. La sesión de entrenamiento terminó y Yamal salió del dojo sintiéndose un poco cansado, pero también aliviado. Después de horas de práctica disciplinada, se puso la sudadera con capucha con cuidado, un hábito que tenía cuando no quería que nadie se diera cuenta de él. Pero cuando sacó la bicicleta del estrecho callejón, una voz familiar resonó con un tono lleno de desprecio. ¡Qué ridículo! Un chico negro aprendiendo artes marciales. ¿Quién te dio la idea de que podrías ser más fuerte que nosotros? Jamal se quedó paralizado de inmediato. Su corazón se aceleró cuando se dio cuenta de que Bradley estaba de pie a solo unos pasos de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho y una sonrisa burlona en el rostro. Detrás de él, sus leales seguidores Ryan y Kyle intervinieron. Sus ojos se iluminaron como si acabaran de descubrir un secreto que podían usar para atormentarlo aún más. Acababan de descubrir un secreto que podían usar para atormentarlo aún más. Jamal se quedó quieto, pero sabía que no podía mostrar debilidad si mostraba siquiera una pizca de miedo. Bradley nunca lo dejaría en paz. Apretó la correa de su mochila, respiró hondo y en silencio comenzó a empujar su bicicleta hacia adelante. Pero Bradley no iba a dejarlo ir tan fácilmente. «Oye, te estoy hablando, rata». Dio un paso adelante bloqueando el camino de Jamal. «¿Crees que aprender artes marciales cambiará algo? ¿Crees que me ganarás?», se burló con ojos llenos de desdén. «¿O estás soñando con ser como esos luchadores que ves en la tele? Escucha, chico, puedes aprender lo que quieras, pero nunca estarás a nuestro nivel». Jamal sintió como una oleada de ira se apoderaba de él, pero se obligó a mantener la calma. No podía, no podía dejar que Bradley controlara sus emociones, y eso era exactamente lo que quería. Giró la cabeza para alejarse, pero justo cuando pasaba, Bradley de repente le dio una fuerte palmada en la espalda, obligándolo a detenerse. «Cuidado, Jamal. Ya sabes que a veces ocurren accidentes. Alguien podría arruinar accidentalmente tu dojo». «¿Quién sabe?», susurró su voz suave pero entretejida con una amenaza oculta. Jamal se quedó quieto, su cuerpo tenso. Ya no se estaba burlando de él, sino que estaba apuntando a su dojo, el único lugar donde Jamal se sentía realmente seguro. Jamal sabía que Bradley y su grupo no solo estaban haciendo amenazas vacías, si realmente querían causar problemas, podían empeorar mucho las cosas. Un recuerdo inundó repentinamente su mente, una noche hace muchos años, cuando Jamal todavía era un niño de pie en el dojo, con su padre escuchándolo hablar de los duros días de entrenamiento. Su padre había dicho que puedes perder muchas cosas en la vida, pero nunca debes dejar que nadie te quite tu espíritu de lucha. Pero en ese momento el espíritu de lucha de Yamal estaba siendo puesto a prueba. Más que nunca apretó el puño, pero en lugar de enfrentarse a Bradley, simplemente lo miró fijamente, inquebrantable y sin miedo, y luego se alejó sin decir una palabra, dejando a Bradley y a sus amigos allí de pie, riendo burlonamente como si hubieran ganado. A partir de ese día, las cosas solo empeoraron. Si antes Bradley se había limitado a insultarlo, ahora estaba llevando las cosas deliberadamente más lejos. Su grupo empezó a dibujar símbolos racistas en la taquilla de Yamal y a dejar papeles con palabras ofensivas en su escritorio. Una vez, en la clase de gimnasia, Ryan fingió empujar accidentalmente a Jamal al suelo y luego se rió a carcajadas con sus amigos. «Mira eso, nuestro pequeño luchador acaba de caer al suelo. Supongo que aún no has aprendido ese movimiento, ¿eh, Jamal?».
Todos los que estaban a su alrededor se rieron, pero Jamal apretó los dientes en silencio y se puso de pie sin decir nada. En el almuerzo, cuando colocó su bandeja sobre la mesa, Bradley pasó junto a él y tiró la bandeja al suelo como si fuera un accidente. «Oh, soy tan torpe. Espero que no te importe recoger eso». «No te importa recoger eso». Él se encogió de hombros sonriendo casualmente. Jamal no respondió. Solo se agachó para recoger la comida esparcida por el suelo, ignorando las risas burlonas de la multitud, pero en su interior la ira crecía como una tormenta. Pero lo peor ha pasado todavía una tarde. Cuando Jamal llegó al dojo como de costumbre, vio algo que le hizo parar el corazón. La pared exterior del dojo estaba cubierta de palabras racistas y dibujos ofensivos, y Grosero se quedó paralizado. Un escalofrío frío le recorrió la columna vertebral. El maestro Kobayashi estaba arrodillado en el suelo sosteniendo un trapo, limpiando con calma las manchas de la pared, pero sus ojos permanecieron tan tranquilos como siempre. Cuando vio a Jamal simplemente lo miró y dijo suavemente, «Limpiaremos esto». «Lo limpiaremos, Jamal». Las peores cosas nunca duran mucho, pero Jamal no podía estar tan tranquilo como él. Sabía exactamente quién había hecho esto. Sabía que Bradley estaba tratando de provocarlo, tratando de destruir el único lugar que realmente apreciaba. Jamal apretó los dientes y cerró los puños por primera vez en su vida. Sintió que su paciencia se estaba agotando. Si querían una reacción, tal vez esta vez obtendrían algo que no. No esperaba nada. Todo parecía un bucle sin fin. El acoso se volvió más atrevido, los insultos más venenosos, pero Jamal permaneció en silencio, conteniéndose constantemente, recordándose a sí mismo que las artes marciales no eran para la venganza, sino para el autocontrol, pero todo el mundo tiene un límite, y esa noche ese límite se rompió. Jamal salió de la biblioteca después de que el sol se hubiera puesto detrás de los altos edificios, dejando el cielo en un profundo tono púrpura. No se dio cuenta de que lo seguían cuando entró en el aparcamiento detrás de la escuela. Una sombra salió disparada por un lado, bloqueándole el paso. Bradley estaba allí de pie, con las manos en los bolsillos. Las tenues luces de la calle se reflejaban en su rostro, resaltando su media sonrisa petulante. Detrás de él, Ryan y Kyle, dos leales secuaces, estaban de pie con los brazos cruzados y los ojos llenos de desafío. Jamal entendió inmediatamente lo que estaba pasando. No estábamos aquí solo para hablar. Creías que no lo sabía, ¿eh? Bradley dio un paso adelante lentamente, arrastrando la voz como si estuviera saboreando el momento. ¿Crees que no sé lo que estás haciendo, Jamal? Estás intentando cambiar algo. ¿Crees que solo porque sabes algunos movimientos puedes luchar contra nosotros? Jamal no respondió, permaneciendo de pie con las manos apretadas alrededor de las correas de su mochila. Estaba demasiado familiarizado con las tácticas de Bradley. Nunca atacaba de inmediato. Quería doblegarte con palabras. Primero antes de acabar contigo con los puños. Parece que todavía no has aprendido la lección, así que deja que te la enseñe de nuevo antes de que Jamal pudiera reaccionar. Kyle se abalanzó sobre él por detrás. Jamal sintió un fuerte tirón en el hombro y luego una fría raya de pintura le rozó la espalda. Jamal se echó hacia atrás, pero ya era demasiado tarde cuando se dio la vuelta. Su camisa blanca estaba manchada con un símbolo racista rojo garabateado, con mala intención. La risa de Bradley resonó mezclándose con el viento frío en el aparcamiento vacío. Ahora pareces más uno de ellos. Ryan se rió golpeando fuerte a Kyle en la espalda, como si acabara de hacer algo grandioso. Jamal se quedó inmóvil, con la mente en blanco por un momento, pero pronto la rabia que había reprimido durante años estalló como una tormenta, pero no habían terminado. Bradley, que seguía con esa sonrisa burlona, dio otro paso adelante. Se inclinó, le arrebató el libro de las manos a Jamal y lo arrojó al suelo con un ruido sordo. Jamal se quedó paralizado. No era solo un libro, era el viejo cuaderno de su padre, donde había anotado lecciones de artes marciales y filosofías que siempre quiso que Jamal recordara, y ahora yacía en el suelo, la cubierta aplastada bajo la bota de Bradley. No, no perteneces aquí. Su voz bajó, más baja, más fría, más venenosa que nunca.
Este no es tu mundo. El mundo que rodeaba a Jamal parecía haberse detenido. Todas las imágenes en su mente, los días de infancia con su padre, el entrenamiento en el dojo, las veces que había soportado las burlas de Bradley, todo se desvaneció, dejando solo una furia ardiente ardiendo en su pecho. Por primera vez en su vida, Jamal sintió que no podía soportarlo más. Por primera vez en su vida quería contraatacar. Apretó los puños, aceleró la respiración, movió instintivamente las piernas a una postura de lucha. Ryan y Kyle empezaron a sentir que algo iba mal. Se detuvieron e intercambiaron miradas, pero Bradley todavía no se dio cuenta de que aún estaba saboreando su momento victorioso, hasta que Jamal levantó lentamente la cabeza, y su mirada hizo que los tres se quedaran paralizados. No más miedo, no más debilidad, solo el silencio, mortal de una tormenta antes de que arrasara con todo a su paso. El ambiente en el estacionamiento se volvió denso, tan pesado que incluso el viento parecía haberse detenido. Jamal se quedó allí de pie con los puños tan apretados que se volvieron blancos. Cada respiración lenta y profunda, como si estuviera tratando de contener un tsunami inminente, a punto a desatarse. Su mirada fija en Bradley. Ya no estaba llena de miedo, ya no estaba sumisa, ya no era el chico tímido que había agachado la cabeza y aguantado todos estos años. Bradley frunció el ceño, aparentemente sorprendido por el repentino cambio en Jamal, pero no podía dejar que su subordinado lo viera flaquear. Dio un paso adelante provocadoramente como un lobo, acercándose a su presa. Mira quién ha encontrado algo de valor. Se burló con voz llena de sarcasmo. ¿Crees que puedes enfrentarte a nosotros solo porque conoces unos cuantos movimientos estúpidos? Déjame enseñarte una última lección. Agarró a Jamal por el cuello, pero esta vez las cosas no salió como Bradley esperaba. Jamal reaccionó de inmediato con un movimiento rápido y preciso, casi invisible en la oscuridad. Agarró la muñeca de Bradley, se dio la vuelta y utilizó la técnica de bloqueo de brazo que el maestro Kobayashi le había enseñado para liberarse del agarre de Bradley en solo un segundo. Jamal quedó libre, retrocediendo con los pies firmemente plantados en el suelo y la postura lista. Todo el estacionamiento quedó en silencio. Bradley vaciló. Sus ojos brillaron con una confusión momentánea. No esperaba que Jamal se moviera tan rápido ni que se liberara de su agarre con una maniobra tan simple. Ryan y Kyle se rieron, pero no fue la risa despreocupada de siempre. Fue incómoda, incierta. «¿Qué demonios?», murmuró Kyle, su mirada en Jamal desconcertada. Bradley, furioso por su propia confusión, apretó los dientes y cargó hacia adelante de nuevo, esta vez con toda la brutalidad que pudo reunir. Pero lo que no sabía, era que el chico al que una vez había visto como una víctima débil, ya no estaba allí. Jamal ya no evitaba, ya no huía cuando Bradley se abalanzaba. Jamal movió ligeramente el pie hacia un lado, girando en la dirección del movimiento de Bradley, usando la propia fuerza de su oponente para desequilibrarlo. Bradley tropezó y perdió el equilibrio, casi cayendo de bruces. Jamal no había lanzado ni un solo puñetazo, simplemente había utilizado técnicas defensivas, pero fue suficiente para silenciar al grupo de Bradley. Ryan y Kyle empezaron a darse cuenta de que esto ya no era solo un juego. Jamal se quedó allí de pie, tranquilo, con una postura firme como la de un verdadero luchador. Bradley estaba furioso. Nunca había sido tan humillado delante de sus seguidores. «¿Te crees tan duro?», gruñó con los ojos brillantes de odio. Esta vez no cargó imprudentemente. Apretó los dientes, apretó los puños y se preparó de verdad para un fuerte puñetazo. Jamal lo vio todo. No necesitaba hacerlo. «Eres tan duro», gruñó con los ojos brillantes de odio. Esta vez no cargó imprudentemente. Apretó los dientes, apretó los puños y se preparó de verdad para un golpe fuerte. Jamal lo vio todo, no necesitaba leer la mente de Bradley para saber lo que haría a continuación. Había visto esa postura cientos de veces en el dojo. Bradley apuntaría a su cara tratando de acabar con un puñetazo directo, usando fuerza bruta en lugar de técnica. Pero Jamal no tenía miedo. No tenía miedo. Estaba preparado. Golpeó a Jamal. Se esquivó hacia un lado, rápido como el rayo. Bradley no pudo reaccionar a tiempo. Su brazo se deslizó por el aire y falló por completo.
Jamal aprovechó la oportunidad utilizando un simple pero efectivo movimiento de pierna para desequilibrar a Bradley. Un golpe sordo. Bradley cayó al suelo. Ryan y Kyle estaban atónitos. Ambos se quedaron paralizados, sin atreverse a moverse. Bradley estaba completamente aturdido. Miró a Jamal con los ojos llenos de incredulidad, pero había algo que no quería admitir: miedo, por primera vez en su vida. Bradley se dio cuenta de que había cometido un gran error. Jamal ya no era el chico tímido que había sido Jamal. Se agachó, cogió el viejo cuaderno de su padre, quitó el polvo de la tapa y miró directamente a Bradley con una mirada aguda pero sin odio. No quiero pelearme, pero ya no te tengo miedo. Jamal se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a un Bradley derrotado y lleno de miedo, experimentando por primera vez la sensación de ser el débil. El aparcamiento se sumió en un silencio asfixiante tan denso que incluso los sonidos más pequeños, el viento susurrando entre las hojas, el crujido de las pisadas sobre el pavimento, las respiraciones, entrecortadas de aquellos que acababan de fracasar, se hicieron inquietantemente claras. Se habían ido las risas burlonas, las palabras despectivas, la arrogante autosatisfacción, satisfacción de aquellos que siempre se consideraron los fuertes. Solo quedaba la atmósfera sofocante de conmoción, mientras tres personas que una vez gobernaron la escuela yacían ahora en el suelo completamente derrotadas por alguien que una vez pensaron que siempre se inclinaría ante ellos: Bradley, que siempre había estado en la cima de la cadena alimentaria en su pequeño mundo, que nunca había probado el fracaso. Yacía ahora arrugado en el frío pavimento con sus manos sucias, hundiéndose en el suelo, en un intento inútil de levantarse. El dolor no era solo por la caída, sino por la humillación que se encendía dentro de él. Una humillación como nunca antes, ya que por primera vez se sentía débil, pequeño frente a alguien a quien siempre había despreciado. Se apretó tratando de recuperar un poco de dignidad. Pero cuando miró hacia arriba, ya no había la arrogancia de un ganador en su mirada. Solo confusión mezclada con algo que se negaba a admitir: miedo. Jamal se quedó allí inmóvil, sin lanzar golpes ni hacer amenazas, simplemente controlando cada movimiento, cada respiración, cada mirada, como si toda la pelea ni siquiera le hubiera afectado. No necesitaba parecer fuerte, necesitaba mostrar su poder o lanzar insultos como Bradley había hecho durante años, porque en ese mismo momento había ganado de una manera que Bradley nunca podría entender. Ryan, que siempre había seguido a Bradley como un leal sabueso, se quedó inmóvil con los ojos parpadeando de inquietud al presenciar una escena que nunca podría haber anticipado. Acababa de ver a la persona que siempre había considerado la más débil de la escuela derrotar a todo el grupo sin usar la violencia, solo a través de una calma aterradora y una técnica impecable. Cada movimiento, que cada paso, cada contraataque, fue tan rápido que parecía que lo había practicado miles de veces para este momento, y eso hizo que Ryan se estremeciera. Kyle, otro de los lacayos de Bradley, estaba a unos metros de distancia, con las manos apretadas y el cuerpo rígido, como si estuviera luchando consigo mismo, decidiendo si cargar o no. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Jamal, que estaba allí, con una calma impasible, ni un rastro de pánico u odio, vaciló parte de él. Quería cargar, quería intentarlo de nuevo. Quería demostrar que todo lo que acababa de pasar era un error. Pero otra parte de él, una parte que no quería admitir, sabía que no podía cambiar nada. Bradley jadeó. Sus manos temblaban mientras se empujaban contra el suelo tratando de levantarse, pero sus rodillas temblaban por la caída. Miró a Jamal con la boca abierta como si quisiera decir algo, pero incapaz de articular palabras por un momento. Sus ojos traicionaban ira, odio y frustración al darse cuenta de que no podía hacer nada contra el chico al que una vez había considerado débil. Pero en el fondo, bajo la máscara de un orgullo herido, el miedo se estaba apoderando de su mente, un miedo que nunca antes había experimentado. Jamal no dijo una palabra. No era necesario. Simplemente se agachó, cogió el viejo cuaderno de su padre del padre, desempolvó la cubierta y se colgó la mochila al hombro con indiferencia, como si todo lo que acababa de suceder fuera un asunto trivial que no merecía la pena preocuparse.
No necesitaba recordar. Jamal no necesitaba demostrar nada porque había llegado a una simple verdad. Bradley ya no tenía ningún poder sobre él. Cuando Jamal se dio la vuelta y se alejó, nadie se atrevió a detenerlo. Nadie se atrevió a decir una palabra. Ni siquiera Bradley, cuyo orgullo destrozado, no se atrevió a hablar y luego se fue dejando tras de sí un pesado silencio. Uno que Bradley y su pandilla nunca habían conocido. Un silencio que ya no era señal de miedo, sino de una nueva era. Una en la que Jamal ya no era la víctima, sino quien tenía el control. A la mañana siguiente, cuando Jamal entró en la escuela, inmediatamente sintió que algo no estaba bien. Los ojos estaban puestos en él. Los susurros llenaban el aire a su espalda y había miradas furtivas mezcladas con curiosidad, asombro e incluso duda. Nadie le dijo nada directamente a él, pero no los necesitaba. Sabía que la noticia del enfrentamiento de la noche anterior se había extendido por la escuela como la pólvora. Los pasillos, los rincones ocultos, las mesas de la cafetería, los grupos de amigos apiñados, todos hablaban de algo que nadie podría haber imaginado antes. Jamal Carter, el chico que todos pensaban que era débil, había vencido a Bradley Miller. Pero lo que incomodaba a Jamal era cómo se contaba la historia. Él sabía que Bradley no tendría fácil aceptar la derrota, pero nunca esperó que tergiversara la verdad tan descaradamente. Por lo que había oído en los susurros a su alrededor, la historia había sido completamente distorsionada. Según la versión de Bradley, Jamal les había tendido una emboscada a él y a sus amigos en el estacionamiento, atacándolos sin razón y usando trucos sucios para derribarlo cuando no estaba preparado. En su versión, Jamal no atacado sino el atacante. No esperaba que fuera tan agresivo. Yo solo estaba caminando y él vino hacia mí como un animal salvaje. Bradley fingió contarle a un grupo de estudiantes en el pasillo, con la voz llena de dolor, pero apenas disimulando su amargura, que nos tendió una emboscada. Ni siquiera tuve oportunidad de reaccionar. Ya sabes que no soy de pelear, pero no me dio opción. Veo que mi brazo todavía me duele. Levantó el brazo, aunque no había heridas visibles, pero hizo que algunas personas a su alrededor asintieran con simpatía. Bradley no solo estaba contando una historia, estaba tratando de hacerse pasar por la víctima para que todos creyeran que Jamal era el agresor, un estudiante peligroso, alguien que no podía controlar su ira. Jamal escuchó todo esto, pero no habló. Simplemente caminó por los estrechos pasillos, sintiendo que los ojos lo seguían, sintiendo cómo la atmósfera a su alrededor había cambiado. Pudo ver la vacilación en los rostros de otros estudiantes. Algunos parecían apoyarlo, pero muchos seguían escépticos porque, por mucho que odiaran a Bradley, nunca habían visto a Jamal defenderse antes. Siempre había sido el callado, el que aguantaba, el que nunca respondía. ¿Y qué si Jamal atacó primero? ¿Y qué si todo lo que Bradley dijo era cierto y eso es exactamente lo que Bradley quería? No podía cambiar el hecho de que había perdido, pero podía convertir su derrota en una victoria en términos de reputación. Si no podía vencer a Jamal con sus puños, lo haría con mentiras, manipulando los pensamientos de la gente, sembrando la duda en aquellos que no entendían completamente lo que realmente había sucedido, y eso ponía a Jamal más ansioso que cualquier otra cosa. No le tenía miedo a Bradley. No, no le tenían miedo a las mentiras, pero temía el silencio de aquellos que sabían la verdad, pero no se atrevían a hablar. El día entero transcurrió con una tensión subyacente que todos podían sentir. Cuando Jamal entró en la cafetería a la hora del almuerzo, pudo oír claramente los murmullos a su paso. Los estudiantes que nunca antes le habían prestado atención, ahora lo miraban con una extraña curiosidad cautelosa. Pero lo que más preocupaba a Jamal no eran los 365 chismes de los extraños, sino las miradas de aquellos que él creía que eran amigos. Trey, uno de los pocos estudiantes negros del colegio con el que Jamal solía charlar de vez en cuando en clase, le echó un vistazo por un momento antes de darse la vuelta como si no quisiera involucrarse. Lena, una chica que siempre había sido amable con él, parecía querer acercarse a él, pero cuando vio que otros la observaban, vaciló y se dio la vuelta en silencio. Jamal no podía culparlos, no podía culparlos. Todos tenían algo que querían proteger.
Se sentó en una mesa vacía y abrió en silencio su fiambrera, pero sabía que nadie iba a dejarlo realmente solo, al otro lado de la cafetería. Bradley seguía contando su versión de los hechos, atrayendo a más gente a su lado y controlando la narrativa como quería. Y entonces, tal y como había predicho Jamal, las cosas no se detuvieron ahí. Al final de la jornada escolar, cuando estaba a punto de irse, apareció en su teléfono un mensaje de la oficina del director. Apareció en su teléfono: Jamal Carter, preséntese en la oficina del director inmediatamente. Jamal miró fijamente la pantalla, con las palmas de las manos empezando a sudar. No necesitaba adivinar lo que le esperaba. Bradley había ido un paso más allá. No solo quería manipular la historia a los ojos de los estudiantes, quería que fuera la verdad a los ojos de la escuela. Jamal se paró frente a la oficina del director, con las manos apretando con fuerza las correas de su mochila, mientras su mente estaba en blanco. Sabía exactamente lo que le esperaba dentro. Esta no. No era la primera vez que se enfrentaba a la injusticia, pero quizás esta era la primera vez que se sentía completamente solo. Respiró hondo y empujó suavemente la puerta para abrirla. En el interior, el ambiente era tenso, como el de un juicio que ya se hubiera decidido. El director Parker, un hombre de mediana edad con el pelo canoso y gafas con montura metálica, estaba sentado detrás de su escritorio, con el rostro severo, como si ya hubiera tomado una decisión en su mente. Junto a él estaba la consejera escolar, la señora Bennett, de quien Jamal había esperado que fuera justa, pero por la mirada en sus ojos, se dio cuenta de que ya había sido influenciada por la historia de Bradley antes de que él tuviera la oportunidad de hablar. En cuanto a Bradley, estaba sentado firmemente en la silla frente al escritorio del director, con un brazo cruzado sobre el pecho y el otro sosteniendo una venda en el brazo como si acabara de recibir una fuerte paliza. Interpretó perfectamente el papel de víctima. Su expresión estaba llena de dolor, como si él fuera la verdadera víctima en toda esta historia. Estoy muy decepcionado, Jamal. La voz del director Parker era baja, su mirada llena de reproche. No creía que fueras del tipo alborotador, pero lo que he oído es algo que no puedo te ignorar. Jamal permaneció en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera en ese momento podría ser tergiversada. Tenía que esperar para escuchar cómo intentarían pintar una historia falsa sobre él. Nos tendió una emboscada en el estacionamiento. El señor Bradley habló con la voz ligeramente temblorosa, pero no por miedo, sino porque estaba usando cada pedacito de emoción falsa para hacer que la historia sonara más creíble, ¿no? No sé por qué Jamal actuó así. Quizá yo le hice enfadar por accidente antes, pero nunca pensé que me atacaría así. No tuve más remedio que defenderme, pero no. No pude contraatacar. Hizo una pausa por un momento y luego bajó la cabeza como si recordara su aterrador momento. Solo espero que Jamal entienda que la violencia nunca es la solución. Siguió un largo silencio. Jamal apretó los dientes al sentir que la ira aumentaba en él. La violencia nunca es la solución. Fue él quien había llevado a Jamal al límite. Fue él quien lo había amenazado, pisoteado sus libros y escrito insultos racistas en su camisa, y ahora se atrevía a hacerse la víctima. La señora Bennett se volvió hacia Jamal. Sus ojos eran amables, pero claramente estaban llenos de dudas. Jamal, ¿te gustaría explicar lo que pasó? Jamal abrió la boca para hablar, pero justo en ese momento, la puerta de la oficina del director se abrió de repente. La puerta del despacho del director. Todo el mundo se volvió para mirar. Sarah Dawson, una de las alumnas blancas de la clase, que siempre había guardado silencio sobre todo, que nunca había intervenido en el acoso de Bradley, que nunca había dicho una palabra cuando humillaban a Jamal en el patio del colegio. Pero hoy había alzado la voz, se mantuvo erguida, con la mirada fija, mientras miraba directamente al director, sin vacilar, sin miedo. Siento interrumpir, pero tengo que decir esto. Su voz era tranquila, pero firme. Lo vi todo. La sala se quedó de repente tan silenciosa como una tumba. El director Parker frunció el ceño, juntando las manos. Todo. ¿Qué quieres decir? Sarah respiró hondo y luego se volvió para mirar directamente a Bradley. Sin miedo, vi todo lo que pasó en el aparcamiento. Anoche fueron Bradley y su grupo, quienes bloquearon el camino de Jamal, lo provocaron, lo llevaron al límite y atacaron.
Primero hizo una pausa por un momento y luego continuó su voz firme. Jamal solo se estaba defendiendo, no. No atacó a nadie. Todo lo que hizo fue protegerse. Una ola de conmoción recorrió la sala. Bradley palideció de repente. Se dio la vuelta y sus ojos brillaron de pánico por un breve momento, antes de que intentara recuperar la compostura. Miente, no estaba allí, espetó, pero algo en su reacción reveló su pánico. Sara, no retrocedas. Puedes comprobar las cámaras de vigilancia del aparcamiento. Bradley se quedó en silencio. Todas las miradas de la sala estaban ahora puestas en él. La directora Parker, que había mantenido una actitud severa desde el principio, ahora miraba a Bradley con una mirada pensativa. La señora. Bennett también lo miró, pero esta vez no había confianza en sus ojos como antes. Siguió un largo silencio. Bradley se mordió el labio tratando de encontrar una manera de cambiar las cosas, pero sabía que ya no estaba bajo su control. Finalmente la directora Parker suspiró. Jamal, puedes irte. Jamal levantó la vista, con los ojos llenos de sorpresa, pero le dije que podía irse. La voz del director seguía siendo severa, pero ya no estaba cargada de la acusación que había tenido antes. Jamal asintió débilmente. Se echó la mochila al hombro y salió de la habitación. Su corazón se llenó de emociones encontradas. No, no sabía cómo sentirse feliz de que finalmente lo exoneraran o confundido porque nunca esperó que nadie lo defendiera. Pero de una cosa estaba seguro. Por primera vez en su vida ya no estaba solo. Cuando Jamal salió de la oficina del director, sintió que el aire a su alrededor había cambiado, aunque fuera un poco. La sensación de opresión había desaparecido. Ya no se sentía como si estuviera siendo juzgado por ojos invisibles. Por primera vez, en muchos años caminó sin sentirse un marginado en su propia escuela. Pero el mayor cambio no estaba en él, estaba en Bradley. Desde el momento en que Sara expuso sus mentiras, Bradley perdió el poder invisible que una vez tuvo. Ya no más miradas de admiración de sus seguidores. Ya no más risas fuertes cuando se burlaba de alguien. Ya no más charlar con autosatisfacción mientras se pavoneaba por los pasillos como si fuera el dueño del lugar. Ahora cada vez que pasaba por delante de alguien, desviaba la mirada. Acallaba las voces los que antes se reían con él. Ahora también permanecían en silencio, demasiado asustados para mirarlo a los ojos. Ya no era el más fuerte, Brian y Kyle, dos que antes le habían sido absolutamente leales. Ahora empezaron a mantener las distancias, ya no se sentaban con él en la cafetería, ya no lo rodeaban durante los descansos, ya no seguían sus arrogantes palabras como antes decían, nada más que su silencio hablaba por sí solo. Estaban asustados, no por Jamal, sino porque Bradley había demostrado que no era invencible, y cuando un gobernante pierde su corona, los que lo seguían se alejarán rápidamente. Nadie quiere ser asociado con un fracaso. Bradley, aunque siempre irradiaba confianza, ya no podía ocultar el cambio en sus ojos. La arrogancia se había ido, la autosatisfacción había desaparecido. Ahora caminaba por los pasillos como si tratara de evitar las mismas miradas que una vez anhelaba. Pero lo que le dolía, lo que más le dolía, no era evitar a los demás, sino el cambio que estaba ocurriendo ante sus ojos. Los estudiantes que antes le temían y que siempre habían permanecido en silencio a su alrededor, ahora empezaban a levantar un poco más la cabeza, especialmente los estudiantes de color. Jamal no era el único que había sido acosado. No era el único que había sido visto como débil, pero fue el primero en levantarse y recuperar el control, y eso despertó algo en los otros estudiantes. Lo notó en la forma en que Trey, que siempre había estado callado en cada conversación, ahora lo miraba con admiración sin disimular. Lo vio en la forma en que Malik, el chico más joven al que solían meter en los casilleros todas las semanas, ya no evitaba el contacto visual. Lo vio en la forma en que algunos otros estudiantes de color comenzaron a reunirse, a compartir sus historias y empezaron a sentir que ya no estaban solos en esta escuela. Entonces sucedió algo que Jamal nunca había imaginado. La gente empezó a acercársele al principio. Solo eran miradas distantes y asentimientos silenciosos en señal de respeto. Pero un día, mientras sacaba sus libros de su taquilla, Trey se acercó y se rascó la cabeza con torpeza, pero sus ojos estaban llenos de determinación. Oye, Jamal, ¿puedo preguntarte algo?
Jamal lo miró y asintió levemente. ¿Puedes enseñarme a defenderme? Esa pregunta despertó algo en Jamal, no mucho después. Otros estudiantes empezaron a acudir a él, también aquellos que habían sido víctimas de Bradley y su pandilla, aquellos que una vez se habían sentido impotentes como Jamal. No quiero pelear, solo quiero saber cómo hacer que me dejen en paz. ¿Crees que puedo aprender? Nunca he sido fuerte. Estoy cansado de huir, Jamal. Cada persona tenía su propia historia, pero todas tenían una cosa en común. Querían aprender a defenderse a sí mismas, a saber cómo no agachar la cabeza ante gente como Bradley Jamal. Aunque nunca pensó que se convertiría en un líder, empezó a darse cuenta de que no podía darles la espalda. Aquella tarde, cuando entró en el dojo, se puso delante del maestro Kobayashi y dudó un momento antes de hablar. Maestro, si quiero enseñar a otros a defenderse, ¿estaría mal? El maestro Kobayashi no respondió de inmediato. Simplemente lo observó en silencio, como si estuviera considerando cada pensamiento de Yamal. Después de un rato, asintió lentamente. Un verdadero guerrero no aprenderá a protegerse a sí mismos, sino a proteger a quienes les rodean, pero no quiero empezar otra pelea. Yamal dijo con voz preocupada. El maestro Kobayashi esbozó una sonrisa amable pero profunda. Entonces, enséñales a luchar sin pelear. Yamal no estaba seguro de poder hacerlo, pero sabía que tenía que intentarlo porque si podía ayudar a alguien a escapar del miedo que él había sentido una vez, entonces todo lo que había soportado no habría sido en vano. En los días que siguieron, los cambios en la escuela ocurrieron de maneras que nadie, incluido Yamal, podría haber predicho. Los estudiantes que alguna vez le temieron a Bradley comenzaron a encontrar su confianza. Aquellos que solían evitar a los matones ya no agachaban la cabeza y las antiguas víctimas empezaron a aprender a defenderse por sí mismas. Pero en medio de todos estos cambios, había una persona que pudo aceptar lo que estaba sucediendo. Bradley Miller no solo perdió su poder, sino también lo más importante, el miedo que una vez había inculcado en los demás cada vez que caminaba por el pasillo, ya no veía las miradas temerosas y evasivas, sino que veía los asentimientos de los estudiantes hacia Jamal y las miradas respetuosas que le daban a alguien a quien una vez habían ignorado. Ver a Jamal no solo superarlo, sino también convertirse en una figura admirada por los demás era algo que Bradley no podía soportar, por lo que solo tenía una opción: provocar a Jamal por última vez esa tarde. Mientras Jamal caminaba por el pasillo hacia la clase de gimnasia, Bradley apareció bloqueando el camino. Sus ojos se oscurecieron con ira reprimida. El pasillo se fue quedando en silencio gradualmente. Los estudiantes a su alrededor se detuvieron en seco observando cómo se desarrollaba la escena. Sabían que Bradley no podía dejarlo pasar tan fácilmente. Miró fijamente a Jamal, con el rostro tenso, pero ya no con la petulancia o el desprecio que había tenido antes. Esta vez, sus ojos reflejaban amargura e impotencia, al ver que la persona a la que una vez había considerado inferior, ahora lo superaba en aspectos que no podía controlar. Eres tan genial, su voz era áspera, pero sin la confianza que solía tener Jamal. No cambió su expresión sin mostrar miedo ni ira. Simplemente se quedó allí tranquilo, mirando a Bradley directamente a los ojos, sin evitarlo. No creo que sea mejor que nadie. Jamal dijo con voz tranquila pero firme. Ya no te tengo miedo. Esa declaración golpeó a Bradley más fuerte que cualquier puñetazo. Se quedó inmóvil, sin decir nada, sin reaccionar de inmediato. Toda su vida había estado acostumbrado a tener poder, a controlar a los demás a través del miedo, a entrar en una habitación sabiendo que era el más fuerte allí. Pero en ese momento, de pie ante Jamal, se dio cuenta de que lo único que lo había hecho fuerte todos estos años no era él mismo, sino el miedo de quienes lo rodeaban. Y cuando ese miedo desapareció, no le quedó nada. Los estudiantes que lo rodeaban lo miraban de una manera que nunca antes lo habían hecho. Ya no con asombro, ya no con admiración, nadie a su lado. Jamal no necesitaba golpearlo, no necesitaba humillarlo frente a todos, no necesitaba usar ninguna acción. Había ganado de una manera contra la que Bradley contra él, quitándole la única arma que había tenido. Bradley apretó los puños como si estuviera a punto de explotar de ira, pero luego se soltó. Ya no tenía motivos para pelear, ni motivos para continuar.
así que se dio la vuelta y se alejó. Jamal se quedó allí observándolo por un momento, sin sensación de triunfo ni arrogancia, solo paz, porque sabía que la verdadera batalla nunca había sido física. Siempre había sido controlar su propio miedo, y ahora Jamal había hecho lo que una vez pensó que era imposible. Había recuperado el control de su propia vida. Jamal entró en el dojo al final de la tarde. La débil luz del sol que entraba por la ventana proyectaba tenues rayos de luz sobre el viejo suelo de tatami. Para Tommy Matt, el aire del dojo siempre le daba una sensación de calma, una paz que ningún otro lugar podía ofrecer. Pero hoy sentía un peso en el pecho, algo que no podía quitárselo de encima fácilmente, aunque había ganado de una manera que nunca había imaginado. En medio del suelo de entrenamiento, el maestro Kobayashi estaba envolviendo cuidadosamente un rollo de cinta adhesiva. Sus movimientos eran lentos y centrados en percibir la presencia de Jamal. No se dio la vuelta inmediatamente, sino que habló con suavidad, como si ya hubiera percibido el estado de ánimo de Jamal antes de entrar. ¿Pasa algo? Su voz era tranquila, sin prisas, pero tampoco distante. Jamal se sentó lentamente. Su mochila se acercó al maestro y se inclinó como de costumbre, pero esta vez, en lugar de empezar a practicar, se quedó quieto, con las manos entrelazadas y la mirada baja. Lo conseguiste, dijo. Su voz carecía de orgullo, solo de un simple recuento. El maestro Kobayashi levantó la mirada. Sus ojos sabios observaron a Jamal por un momento, antes de colocar cuidadosamente el rollo de cinta adhesiva a su lado. Cuéntamelo. Jamal respiró hondo y contó lentamente todo, desde el enfrentamiento en el aparcamiento hasta cómo Bradley manipuló la historia, cómo Jamal fue absuelto de todos los cargos y, finalmente, el momento en que Bradley se marchó dándose cuenta de que ya no tenía control sobre nadie. El maestro Kobayashi no interrumpió. No ofreció ninguna opinión inmediata, simplemente escuchó pacientemente cada detalle como si ya lo hubiera visto todo desarrollarse. Cuando Jamal terminó, esperó a que el maestro diera un comentario, un juicio o una lección, como de costumbre, pero el maestro solo sonrió. Lo que te hace fuerte no son las artes marciales, es saber cuándo luchar y cuándo retirarte. Jamal parpadeó, sorprendido por una respuesta tan simple. Pero las artes marciales no me ayudaron a superarlo. El maestro Kobayashi negó con la cabeza suavemente. Las artes marciales son solo una herramienta. No es lo que te hace fuerte, es cómo lo usas. Jamal sintió que esas palabras resonaban en su mente de una manera que nunca antes había considerado. Durante tanto tiempo había creído que eran las habilidades que había perfeccionado en el dojo las que lo cambiaban todo. Pero al reflexionar se dio cuenta de que lo que realmente cambiaba no fueron los movimientos o las técnicas que había utilizado, sino cómo se veía a sí mismo. La verdadera batalla nunca fue entre tú y Bradley. El maestro continuó su mirada pensativa. Fue entre tú y tu propio miedo. El corazón de Jamal se apretó. De hecho, fue el miedo lo que lo había retenido todo este tiempo. No los golpes de Bradley, no sus crueles palabras, sino la creencia de que no tenía la fuerza para cambiar nada. Bradley no necesitaba golpearlo para ganar. Solo necesitaba hacer creer a Jamal que no pudo ser derrotado. Pero cuando Jamal se puso de pie cuando ya no tenía miedo, Bradley perdió el único poder que había tenido. Y yo también. ¿Realmente gané?, preguntó Jamal con voz suave, pero con una sensación de alivio que nunca antes había sentido. El maestro Kobayashi asintió suavemente, pero había algo más profundo en sus ojos. La victoria no es el final, Jamal, es solo un nuevo comienzo. Jamal reflexionó sobre esto mientras salía del dojo esa noche. El peso sobre sus hombros se había ido. No solo había derrotado a Bradley, se había derrotado a sí mismo. La persona que una vez fue, la que siempre inclinaba la cabeza, siempre permanecía en silencio, siempre creía que no tenía más remedio que aguantar, y ahora sabía que nunca volvería a ser esa persona. Cuando Jamal salió del dojo esa noche, sintió un cambio que nadie podía negar, no solo dentro de sí mismo, sino también en el mundo que lo rodeaba. Los días siguientes en el Instituto Westwood
se desarrollaron con una atmósfera diferente. Ya no había miradas desdeñosas cuando Jamal caminaba por el pasillo. Ya no había susurros cuando se sentaba solo en la cafetería. Ya no había acoso público que todos fingían no ver. En su lugar, algo nuevo se extendía lentamente. Al principio solo eran asentimientos silenciosos de estudiantes con los que Jamal nunca había hablado. Miradas llenas de reconocimiento. Ojos que ya no lo veían como invisible. Luego se convirtieron en susurros. Los estudiantes que alguna vez habían sido víctimas de Bradley y su pandilla ahora empezaban a levantar un poco más la cabeza. Ya no lo evitaban furtivamente en los pasillos. Ya no recogían apresuradamente su comida que se había derramado en el suelo sin decir una palabra. Y luego sucedió algo realmente importante. Una mañana, mientras Jamal sacaba libros de su taquilla, escuchó una voz familiar al final del pasillo. En los pasillos ya no recogían apresuradamente la comida que se les había caído al suelo sin decir una palabra, y entonces sucedió algo realmente importante. Una mañana, mientras Jamal sacaba libros de su taquilla, oyó una voz familiar al final del pasillo. Era la voz de Malik, el chico más joven que siempre había sido un blanco fácil para los matones. Jamal se dio la vuelta y vio una escena que hacía apenas unas semanas parecía imposible. Malik estaba cara a cara con Ryan, el antiguo matón de Bradley que acababa de chocar deliberadamente contra él. Pero en lugar de bajar la cabeza en silencio como antes, Malik se mantuvo firme con la mirada fija hacia adelante, sin miedo. Ryan no dijo nada, solo le echó un vistazo y se alejó. ¿Podría haber vencido a Malik? Posiblemente, pero sabía que el mundo había cambiado, y Jamal se dio cuenta de que no solo había recuperado su propio respeto, sino que había provocado un cambio más grande. No llegó de inmediato ni sucedió de forma dramática, pero comenzó a colarse en cada rincón de la escuela, en cada grupo de estudiantes, en la forma en que las personas se trataban entre sí. Los estudiantes negros que alguna vez se habían sentido excluidos, ahora tenían la confianza para hablar. Los estudiantes que habían sido intimidados, aquellos que alguna vez habían bajado la cabeza y aceptado su destino, ahora entendían que ya no tenían que tener miedo, e incluso la discriminación racial en la escuela comenzó a cambiar lentamente. Antes, los comentarios racistas se hacían a menudo de manera casual, y los chistes racistas siempre se veían como inofensivos. Pero ahora, cuando alguien decía esas palabras, alguien se levantaba porque Jamal lo había hecho primero, y eso hacía que la gente como Bradley, que pensaba que el mundo siempre les pertenecería, comenzara a sentirse menos segura que antes. Bradley ya no era el centro de todas las conversaciones. Ya nadie lo apoyaba, los que una vez lo habían idolatrado ahora comenzaban a evitarlo. No por miedo, sino porque se daban cuenta de que ya no tenía poder. No podía gobernar a través del miedo si nadie le tenía miedo, y eso era algo que nunca podría revertir. Jamal nunca había pensado que se convertiría en un icono. Nunca había querido ser un héroe. Nunca había querido ser el centro de atención. Solo quería una cosa simple: que lo dejaran en paz. Pero cuando caminaba por los pasillos y veía a los estudiantes que alguna vez habían sido víctimas y ahora se defendían a sí mismos, se daba cuenta de que a veces luchar por uno mismo puede cambiar algo más que tu propia vida puede cambiar el mundo que te rodea. Y aunque nunca buscó la fama ni el reconocimiento, la gente empezó a verlo de otra manera. Ya no veían a un chico tímido que siempre bajaba la cabeza y aguantaba. Veían a un guerrero. Esa tarde Jamal salió del dojo después de una larga sesión de entrenamiento. La tensión en su corazón había desaparecido. El peso de la presión se había aliviado, dejando solo una suave sensación que nunca antes había experimentado. Salió al exterior, se paró frente al dojo y respiró hondo para dejar que el aire fresco de la tarde llenara su pecho. El cielo nocturno se extendía sobre él, las estrellas brillando en el vacío silencioso como si escuchara sus pensamientos. Jamal levantó la vista. Sus ojos brillaban con reflexión. Una ligera brisa pasó llevando recuerdos aquellos días en los que fue acosado, las veces que soportó en silencio, los momentos en los que pensó que no había salida. Pero luego cambió. No derrotó a Bradley con sus puños. No lo derribó con agresión o venganza. Ganó con su propia firmeza al negarse a tener miedo, negarse a ser controlado por el terror que Bradley había utilizado para dominarlo durante años.
Y de esa manera lo cambió todo. Yamal juntó las manos frente a su pecho, como si honrara lo que había superado el viaje que había recorrido la persona en la que se había convertido. Susurró suavemente su voz mezclándose con el viento. Padre, he aprendido a luchar no con los puños, sino con el corazón. No esperaba una respuesta, pero había algo en la quietud del aire que le hizo sentir como si su padre estuviera escuchando. Sabía que no importaba cómo cambiara el mundo, no importaban los desafíos que enfrentaría en el futuro. Nunca volvería a ser la persona que fue, una vez seguiría avanzando. No para demostrar su valía, sino porque sabía que la verdadera fuerza no venía de vencer a alguien, sino de controlarse a sí mismo. La historia de Jamal terminó, pero el mensaje que dejó nunca se desvanecería. El valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de temer y seguir adelante. La verdadera fuerza no está en los músculos o en la técnica, sino en el corazón y la determinación de una persona, y en un mundo donde siempre existen personas como Bradley, donde la injusticia puede aparecer de muchas formas. Una cosa permanece cierta: aquellos que se atreven a levantarse no solo se cambian a sí mismos, sino que también cambian a las personas que los rodean. Jamal aprendió una lección importante. La verdadera fuerza no reside en los puños, sino en cómo nos controlamos, cómo afrontamos nuestros miedos y cómo no dejamos que definan quiénes somos. No solo se defendió a sí mismo, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. A veces un acto valiente puede crear una ola de cambio que nunca esperamos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sufrido una injusticia? ¿Te han subestimado o has sentido que no tener el poder de cambiar algo? ¿Qué hiciste para superarlo? Comparte tu historia en los comentarios a continuación, porque quién sabe, tu historia podría inspirar a alguien como Jamal si esta historia te pareció significativa. Dale me gusta, comparte este video y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Gracias por vernos y recuerda siempre que la verdadera fuerza viene de dentro de ti.